Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí otra vez para desmenuzar textos fascinantes y, descubrir qué nos revelan realmente. Desde luego estoy totalmente listo para entrar en materia. Pues la misión de hoy es explorar una serie de extractos de un texto teológico sumamente interesante. Proviene de un libro titulado Sed llenos del Espíritu. Un título bastante directo, la verdad. Sí, totalmente. Y el objetivo principal que tenemos entre manos es entender el papel del Espíritu Santo en el inicio de la vida cristiana. Queremos desentrañar un debate histórico que francamente ha marcado a millones de personas. Es un debate monumental. Exacto. La gran pregunta es si el llamado bautismo del Espíritu es una experiencia inicial universal para absolutamente todo creyente, o si por el contrario se trata de una segunda bendición reservada solo para algunos que, alcanzan un nivel espiritual superior. Claro, ese es el núcleo del asunto. Vale, vamos a desgranar esto porque la premisa central que plantea el autor es implacable. Para él es sencillamente imposible vivir o crecer como cristiano sin el Espíritu Santo. Es una postura radical, pero muy fundamentada. Argumenta que es la posesión común de todos los hijos de Dios. Y cita de forma muy directa Romanos 8:9, que afirma que quien no tiene el Espíritu de Cristo sencillamente no es de él. Pues para abordar este análisis de manera justa y equilibrada, es fundamental establecer desde el principio que este texto maneja el tema desde una perspectiva exegética muy rigurosa. Y cuando decimos exegética, para quien no esté familiarizado con el término técnico, nos referimos a un análisis crítico y profundo del texto original. Básicamente el autor disecciona la gramática griega, el contexto histórico y la narrativa bíblica paso a paso para sostener su tesis. No deja piedra sobre piedra, vamos. Exacto. Y quiero ser muy claro en esto. Nuestro propósito hoy aquí no es tomar partido. Totalmente. El análisis que haremos expondrá la argumentación específica de este autor frente a posturas carismáticas o pentecostales que difieren de él. Posturas que argumentan que este bautismo es una experiencia posterior a la conversión. Nosotros mantendremos una neutralidad absoluta. Actuaremos puramente como guías a través del material para que nuestra audiencia pueda comprender exactamente cómo construye el autor su caso desde las Escrituras. Eso es. Se trata de entender el cómo y el porqué de su argumento sin sesgos. Vale, pues para empezar a construir ese caso, el texto nos lleva a un contraste histórico muy interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un contraste vital. En el pasado, según vemos en los textos antiguos, el Espíritu Santo venía sobre personas muy específicas. Hablamos de reyes, profetas o jueces, y casi siempre para tareas temporales. Era algo sumamente selectivo. Sí, era una exclusividad. Pero luego el escenario cambia por completo con la llegada del Nuevo Testamento. ¿Cómo explica el texto esta transición? Si conectamos esto con el panorama general, la clave radica en lo que los profetas llamaron el Nuevo Pacto. El texto, de hecho, menciona específicamente a los profetas Ezequiel y Jeremías. Dos pesos pesados del Antiguo Testamento. Desde luego. En sus profecías, este nuevo pacto une de manera inseparable dos cosas. Por un lado, el perdón de los pecados y la limpieza interior, y por otro, el don del Espíritu Santo. O sea que van de la mano. Exactamente. Ezequiel habla de esparcir agua limpia y en el mismo aliento habla de poner un espíritu nuevo dentro de las personas. Es un paquete indivisible según la perspectiva de este autor. No puedes tener una cosa sin la otra. Tal cual. No se puede tener la limpieza del nuevo pacto sin recibir también la presencia interior que te capacita para vivirlo. Y ahí es donde entra la famosa profecía de Joel, que marca un punto de inflexión brutal. Joel dice, hablando en nombre de Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el autor hace un énfasis tremendo en esa expresión, toda carne. Su argumento es que esto elimina de un plumazo todas las barreras que existían antes, porque ya no importa el sexo, ya que el texto dice hijos e hijas, tampoco importa la edad, porque menciona a ancianos y jóvenes. Y algo revolucionario para la época, no importa el rango social, porque incluye a siervos y siervas. O sea, dejó de ser una exclusividad para una élite religiosa o política. Ahora es un privilegio inherente a todos los que entran en este nuevo pacto. Esa universalidad es el pilar absoluto de su tesis. Y fíjate, de esa universalidad se desprende una aclaración terminológica que el autor considera vital para no perderse en este debate tan complejo. A ver, cuéntame, porque los términos a veces confunden mucho. A lo largo del texto, el autor se esfuerza muchísimo por demostrar que términos bíblicos como el don del Espíritu,
La promesa del Espíritu y el bautismo del Espíritu no son experiencias diferentes ni escalonadas. No son niveles distintos. Para nada. A través del análisis de los primeros capítulos del libro de los Hechos, él concluye que son términos completamente sinónimos. O sea, distintas formas de describir un mismo y único evento de iniciación. Eso es. Recibir el don es participar del bautismo, y ambos son el cumplimiento exacto de la promesa. Entiendo el planteamiento terminológico, pero aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque si el autor sostiene que todo esto es sinónimo y ocurre al inicio de la salvación, de forma universal, nos topamos de frente con un evento histórico gigantesco que a simple vista parece contradecirlo todo. ¿Te refieres al día de Pentecostés? Claro, el texto señala que ese día hubo dos grupos de personas muy distintos. Así es. Por un lado estaban los 120 discípulos originales que tuvieron que esperar 10 días en Jerusalén para recibir el Espíritu. Un tiempo de espera literal. Pero por otro lado, ese mismo día de Pentecostés, Pedro predica y 3.000 personas se convierten de golpe. Y esos 3.000 no tuvieron que esperar absolutamente nada. Y la norma teológica general. Vale, ¿cómo desgrana esa diferencia? La explicación argumenta que los 120 discípulos vivieron una transición histórica única. Ellos ya habían sido regenerados y creían en Jesús, pero no podían recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de Pentecostés, porque en la cronología histórica, el Cristo resucitado aún no había ascendido al cielo para derramarlo. O sea, su experiencia se dividió en dos etapas puramente por su ubicación en la línea temporal de la historia. Exactamente. Estaban justo en medio del cambio de era. Un momento bisagra total. Sin embargo, el autor argumenta que la norma real, el estándar para cualquier generación futura, se establece con esos 3.000 conversos. Los que escuchan a Pedro. Sí. Cuando Pedro les predica, no les dice que crean ahora y vuelvan en 10 días o en 2 meses para buscar una segunda bendición. Les dice algo mucho más inmediato. Les dice, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para los 3.000, la experiencia fue simultánea. Arrepentimiento, perdón y recepción del Espíritu ocurrieron de manera conjunta, sin ningún compás de espera. Vale, me pongo en el lugar de alguien que lee el libro de los Hechos hoy, intentando seguir este patrón. Aparecen situaciones más adelante que parecen romper esa norma de los 3.000 por completo. Siempre hay excepciones que analizar, claro. Por ejemplo, el caso de los creyentes samaritanos en el capítulo 8. Un pasaje muy debatido, ¿sí? Filipe predica en Samaria, la gente cree y se bautiza en agua. Sin embargo, el texto dice explícitamente que no habían recibido el Espíritu Santo. Cierto, el texto lo subraya. Tuvieron que esperar a que los apóstoles Pedro y Juan bajaran desde Jerusalén y les impusieran las manos. Si la norma es la simultaneidad, como hemos dicho, ¿cómo justifica el autor esta demora tan evidente en Samaria? Lo fascinante aquí es cómo el autor utiliza el contexto sociopolítico de la época para resolver este enigma. Expone un argumento histórico muy sólido basado en la antigua y amarga rivalidad entre judíos y samaritanos. Hablamos de siglos de desprecio mutuo y barreras culturales inmensas. Exactamente. El autor sugiere que si el Espíritu se hubiera dado inmediatamente a los samaritanos a través de la predicación de Felipe, quien por cierto actuaba por su cuenta, podría haberse creado un cisma desastroso en la Iglesia desde el minuto 1. Básicamente, el autor nos está diciendo que Dios priorizó la unidad social y comunitaria por encima de la cronología teológica habitual. Esa es la clave. Podrían haber surgido una iglesia judía por un lado y una iglesia samaritana por el otro, que ni siquiera se reconocieran como hermanas en la fe. Un desastre para el mensaje que intentaban transmitir. Totalmente. Por lo tanto, la demora en recibir el Espíritu y la necesidad de la imposición de manos por parte de los líderes de Jerusalén sirvió para un propósito estricto de unificación. O sea, los apóstoles judíos tuvieron que validar oficialmente que Dios estaba aceptando a los samaritanos y los samaritanos tuvieron que someterse a la autoridad apostólica de Jerusalén. Fue una anomalía histórica diseñada para confirmar la unidad de la Iglesia, no para establecer un patrón normativo de búsqueda de una segunda bendición. Vale, eso aclara bastante la excepción de Samaria. Tiene mucho sentido viéndolo desde la óptica de la sociología de aquel momento, pero el texto también aborda a los discípulos efesios en el capítulo 19 de Hechos. Otro gran caso de estudio. Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos hombres a los que se les llama discípulos, y cuando les pregunta si recibieron el Espíritu al creer, ellos responden que ni siquiera habían oído que hubiera Espíritu Santo. Una respuesta bastante sorprendente.
Mucho. ¿Cómo logra el autor desarticular algo que parece una prueba irrefutable de que hay creyentes sin el Espíritu? El autor deconstruye esta situación analizando el estado real de conocimiento de estos hombres. Argumenta que a pesar de que se les llama discípulos genéricamente, estas personas no eran verdaderamente cristianos todavía. ¿Por qué no? Porque, al indagar, Pablo descubre que solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Tenían un mensaje fragmentado e incompleto, probablemente a través de Apolos. O sea, conocían el mensaje de arrepentimiento que preparaba el camino, pero ignoraban la obra consumada de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Estaban atascados en el prólogo de la historia, por así decirlo. Qué buena forma de verlo. Precisamente por eso, cuando Pablo les explica el Evangelio completo y les presenta a Jesús, ellos creen, son bautizados en agua en el nombre de Jesús e inmediatamente reciben el Espíritu. ¿Todo de una vez? Sí, el autor insiste en que esto no fue una segunda etapa para creyentes ya salvos, sino su verdadera iniciación cristiana. Pasaron de ser seguidores de Juan a ser creyentes en Cristo. Claro, si la barrera judío-samaritana era difícil de romper, imagino que la barrera con los gentiles requería una demostración aún más radical. Mucho más radical. Y eso nos conecta con el caso de Cornelio en Hechos 10. El texto menciona cómo en la casa de Cornelio, mientras Pedro aún predicaba, el bautismo del Espíritu ocurrió incluso antes del bautismo en agua. Fue la prueba irrefutable para los judíos presentes de que Dios había aceptado a los gentiles. Confirmando nuevamente que es una experiencia de iniciación. Nadie podía negar el agua a quienes ya poseían la realidad espiritual. Y ese concepto de la realidad espiritual nos introduce de lleno en la argumentación más técnica del libro, que honestamente creo que es el corazón de todo el debate histórico. Vamos a ello. El autor pone una lupa inmensa en la gramática de un versículo clave que es 1 Corintios 12:13. ¿Por qué es tan fundamental este versículo en concreto? Porque es la única vez que se menciona la expresión bautismo del Espíritu fuera de los Evangelios y del libro de Hechos. Ah, claro. Marca un uso doctrinal, digamos. Exacto. El versículo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay una palabra ahí que el autor subraya casi con marcador fluorescente. La palabra todos. Sí, no la deja pasar por alto. Demuestra, según su lectura, la universalidad absoluta de esta experiencia en la comunidad de Corinto. No dice que algunos alcanzaron ese nivel superior, dice todos. Sin excepciones. Pero tengo entendido que el verdadero campo de batalla teológico aquí gira en torno a unas preposiciones en el griego original. Así es. ¿Por qué una simple preposición genera un debate tan encarnizado? El debate es crucial porque define quién hace qué. En muchas traducciones al español leemos por un solo espíritu. Esto lleva a algunas corrientes a interpretar que el Espíritu Santo es el sujeto que bautiza, introduciendo al creyente en el cuerpo de Cristo. Vale. Bajo esta visión, habría dos bautismos diferentes en el Nuevo Testamento. Uno en la conversión, donde el Espíritu nos bautiza en Cristo, y otro posterior, donde Cristo nos bautiza en el Espíritu para darnos poder. Entiendo la dicotomía. ¿Y cómo responde la exégesis del autor a esta división de roles en dos bautismos? El autor argumenta que en los 7 versículos de todo el Nuevo Testamento donde aparece este concepto, la estructura gramatical es idéntica en el griego. ¿Siempre la misma fórmula? Él analiza las 4 partes constituyentes de cualquier bautismo: el sujeto que bautiza, el objeto bautizado, el elemento en el que se bautiza y el propósito. En los Evangelios está clarísimo: el sujeto siempre es Jesús, el elemento es el Espíritu Santo y el propósito final es la incorporación al cuerpo. Entonces, si Jesús es siempre el que bautiza, el autor sostiene que 1 Corintios 12:13 está, digamos, mal traducido cuando dice por un espíritu. Exacto. El autor insiste en que la preposición griega utilizada permite y de hecho debe traducirse como en un solo espíritu o con un solo espíritu. Eso cambia por completo el significado de la frase. Lo cambia todo. Mantener a Jesús como el único bautizador y al Espíritu Santo como el elemento en el que todos los creyentes son sumergidos armoniza toda la Escritura, según él. Cambiar al bautizador solo en este versículo crea una fractura gramatical innecesaria. Claro, se rompe el patrón. Además, y este es un detalle gramatical que el autor resalta muchísimo, los verbos griegos en ese versículo están en lo que se llama tiempo aoristo. Que suena a un concepto muy técnico, de clase de gramática antigua. Suena muy técnico, sí, pero básicamente significa que el verbo describe una acción que ya ocurrió, que fue puntual y que está terminada.
O sea, no es un proceso. No es un proceso continuo ni algo que se deba buscar en el futuro. Gramaticalmente, Pablo está afirmando que todos los creyentes en Corinto ya experimentaron este bautismo de forma definitiva en el pasado, al momento de su conversión. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, Aterricemos toda esta exégesis y gramática griega en la realidad de una persona que se levanta por la mañana a vivir su fe cotidiana. Si el bautismo del Espíritu ya ocurrió para todos los creyentes y es una acción terminada según el griego aoristo, no hay nada más que buscar. es una excelente pregunta. ¿Cuál es el motor para el crecimiento diario según la perspectiva del autor? El autor sintetiza esto magistralmente en la conclusión del libro. Establece que el bautismo del Espíritu pertenece al inicio de la salvación. Mirar hacia el futuro buscando un bautismo como si fuera una segunda experiencia revolucionaria es un error de enfoque. Estás mirando en la dirección equivocada. Eso es. Sin embargo, lo que los autores del Nuevo Testamento sí exigen repetidamente es que los creyentes sean llenos del Espíritu. Llenos, no bautizados. Exacto. La diferencia gramatical vuelve a ser vital aquí. Mientras el bautismo es un evento pasado e irrepetible, la plenitud se describe mediante un mandato en tiempo presente y continuo. O sea, el mensaje no es bautízate otra vez para alcanzar otro nivel, sino mantente lleno diariamente. Es una orden progresiva. La exhortación a seguir siendo llenados se manifiesta no necesariamente en fenómenos extraordinarios o místicos, sino en el carácter, En lo cotidiano. en la ética, en la santidad y en reflejar actitudes correctas en el día a día. Se trata de permitir que esa presencia interior gobierne cada área de la vida de forma progresiva. El texto menciona una idea sobre la plenitud en la carta a los colosenses, que la verdad parece ser el remate definitivo de este argumento. Plantea una especie de deducción lógica sobre lo que significa realmente tener a Cristo. Sí, es un argumento brillante, basado en el capítulo 2 de Colosenses. Allí se afirma que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que los creyentes están completos en Él. Completos. Esa palabra es fuerte. La lógica del autor es aplastante aquí. Si Dios ya ha entregado a su Hijo con toda su plenitud y Cristo mora en el creyente por medio de su Espíritu desde el primer momento, el concepto de necesitar un don adicional desmerece la suficiencia de Jesús. Claro, porque sugiere que lo que se recibió al principio era de alguna manera defectuoso o incompleto. Exacto. El lema que usa el texto resume toda su postura de forma impecable. Dice, crecimiento en Cristo sí, agregados a Cristo jamás. Fíjate, es como si alguien se compra un coche de alta gama, Me gusta por dónde vas. con todos los extras ya incluidos de fábrica, pero en lugar de sentarse a leer el manual y aprender a usar todos los botones y funciones del panel de control, esa persona se pasa los años yendo al concesionario a pedir que le instalen un motor extra o piezas nuevas. Cuando en realidad el problema es simplemente que no sabe meter la quinta marcha. Tal cual. Tiene todo el potencial bajo el capó, pero no lo está utilizando. Es una excelente ilustración de la postura del autor. Sugiere que el progreso no consiste en adquirir nuevas piezas espirituales, sino en profundizar en el conocimiento y la sumisión a lo que ya se posee desde el principio. Y esto conecta de forma súper interesante con la psicología moderna. Totalmente. Vivimos en una sociedad caracterizada por la búsqueda constante del siguiente nivel. Siempre hay una ansiedad por la actualización, la nueva experiencia, el secreto que por fin traiga una plenitud real. Siempre buscando la novedad. Este texto invita a reflexionar a quien nos escucha sobre cómo esa búsqueda ansiosa de algo más puede hacer que se desvalorice lo que ya se tiene. Es un cambio de paradigma enorme frente a esa mentalidad de carencia que impera hoy en día. En lugar de vivir con la ansiedad de buscar nuevas validaciones o segundas experiencias que por fin nos hagan sentir suficientemente equipados, el llamado de este autor es a apropiarse de la realidad de que la equipación básica es de hecho la equipación completa. Esto plantea una pregunta importante sobre la madurez, la verdad. Entender que el crecimiento progresivo y continuo a menudo no genera la misma adrenalina que la expectativa de un evento transformador instantáneo es un desafío gigante. Claro, lo espectacular vende más. Aprender a caminar con lo que se tiene, cultivando hábitos de integridad a largo plazo, requiere mucha más constancia que esperar una solución mágica de un día para otro. Y para terminar esta inmersión profunda, dejamos una idea flotando para nuestra audiencia basada en todo lo que hemos analizado hoy. Venga, a ver. Si asumimos la premisa de este autor de que la equipación está completa desde el minuto cero y que no hay una segunda bendición que buscar, ¿cómo cambiaría la estructura de las comunidades e iglesias modernas? Uf, eso es profundo.
Gran parte de la cultura actual se basa en organizar grandes conferencias, retiros y eventos especiales, buscando precisamente esa siguiente chispa o un nuevo nivel de empoderamiento. Si eliminamos esa búsqueda ansiosa de la ecuación por completo, ¿en qué invertirían realmente su tiempo, su energía y sus recursos las comunidades de fe en el día a día? Es una reflexión provocadora que cuestiona no solo la teología, sino toda una cultura y estructura comunitaria. Con eso nos despedimos por hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar este material tan rico. Reafirmamos siempre el inmenso valor de cuestionar suposiciones, explorar fuentes diversas y analizar a fondo los argumentos, tal como hemos hecho en esta ocasión. Ha sido un análisis intenso, pero muy clarificador. Hasta la próxima. Mantened esa curiosidad viva.